Así que vamos a la palabra de Dios, segundo de Reyes 12, del 1 al 2. Segundo de Reyes 12, versículos del 1 al 2. Quiero llevarles a pensar en la vida de un hombre, un rey muy joven, que empezó a reinar a los 7 años de edad, y este hombre llamado Joás. Joás tenía una historia espectacular, una historia formidable, porque pasó cosas muy tristes en su vida, pero caminó con Dios, amó al Señor, aunque hubo algo en él muy especial, lo cual le quiero contar en este día. Vamos a leer la Biblia en segundo de Reyes 12, del 1 al 2, y luego vamos a orar, por favor. Leamos, así dice la palabra de Dios. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Vamos a orar, por favor, a nuestro Dios. Mi Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, estamos hoy dando gracias por causa de que tu amor es fiel y todavía, Señor, tienes cuidado y atención para nosotros. Padre, bendice tu palabra ahora. Por favor, enseña a cada uno de los que están atentos a tu voz en esta tarde. Gracias por tu palabra y oramos que tu Espíritu obre en nosotros de una manera eficaz como siempre lo hace. Por Cristo lo pedimos todo. Amén. Amén. Les decía hace un momento que el rey Joás había tenido una vida muy difícil, problemas terribles desde una muy corta edad. Ahora habíamos visto a su padre, a su abuelo, lejos de Dios, y habían sufrido a causa de la maldad en la cual estaban habitando. A Joás le tocó vivir de varias maneras esta circunstancia difícil de su padre y de su abuelo. Por ejemplo, haremos un recuento bíblico acerca de la genealogía de Joás, aunque iremos solamente con su padre, pero empezaremos primeramente con su abuelo. En segundo de Reyes 8:16 dice la Biblia lo siguiente, 8:16. En el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Este hombre, el abuelo de Joás, llamado Joram, había vivido de una manera mala. Había contraído parentesco con la casa del reino de Israel, o el reino del norte, donde estaba la familia de Acab, una familia perversa. Él había hecho lo malo, y entonces, pero Dios no quiso matar a todos los judíos, ni quiso destruir a los judíos, porque había prometido al rey David. Entonces, aquí vemos alguna enseñanza que aprovechamos para instruir aquí un poquito, aprovechamos para referirla un poquito. Cuando una persona actúa de una manera tan excelente como lo hizo David, su herencia alcanza a bendecir a muchas generaciones. Aun cuando el rey Joram hizo lo malo, Dios no quitó a su pueblo por causa de que Dios había hecho una promesa con el rey David antes. Ahora, luego ese fue su abuelo. Ahora vamos a ver a su papá, 8:25. Aquí está el papá de Joás, 8:25. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Este Ocosías era el papá de Joás. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Y anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab.
Entonces, tenemos a un abuelo que actúa de una mala manera y Dios le mantiene ahí por misericordia. Tenemos a un padre que vivió lejos de Dios y también cayó preso de sus acciones y Dios envió a alguien que después le matase. Entonces, por si fuera poco, no nada más el abuelo vivió mal, el papá vivió mal. Cuando el papá de Joás fue muerto, imagine usted lo que pasó. En el capítulo 11, versículo 1, la abuela de Joás, era mamá de Ocosías. Escuche el relato para entenderle mejor en la palabra de Dios. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Recuerde usted que Atalía venía del otro reinado. No miraba a esa casa de Judá como su casa, aunque tenía muchos hijos. Cuando vio que su hijo el rey lo mataron, esta mujer Atalía empezó a matar a sus propios hijos y a sus nietos. A toda la descendencia real los mató para poder reinar ella. ¿Y sabe qué pasó? El rey, que ahora decimos rey, era un niño de 1 año apenas. Versículo 2, Josaba, hija del rey Joram, y hermano de Ocosías, era tío de Joás, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, de la abuela, a él y a su ama en la cámara de dormir, y de esa forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. 6 años, este bebé o este niño de 1 año fue escondido en el templo de Dios. Déjele digo una historia muy hermosa. Josaba, que era la tía de Joás, también era la esposa del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era un hombre con temor de Dios, era un hombre que amaba al Señor, era un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que tomó a Joás como si fuese un hijo. La tía le toma como si fuera su propio hijo y juntos lo educan con temor de que Atalía se diera cuenta que Joás estaba vivo y fuera a querer matarlo. Entonces ellos mantuvieron el secreto muy escondido. Pero un día, pasados 6 años, cuando tenía Joás 7 años de edad, el sacerdote Joiada lo saca, lo anuncia a los príncipes de Israel, lo ponen por rey, y entonces Atalía obviamente cae de su reinado. Y empieza un reinado precioso, un reinado hermoso, donde el rey y el pueblo hacen un pacto con Dios, de caminar con Dios, de amar al Señor. El rey empieza a dar órdenes para que reparen el templo, para que otra vez traigan ofrenda y otra vez hagan holocaustos, sacrificios, y otra vez la gente venga a adorar a Jehová y vengan a orar al Señor. Hay que recordar algo interesante: Joás tiene solamente 7 años. Alguien podría pensar, ¿y cómo un niño de 7 años puede llamar a estas consideraciones? ¿Cómo un niño de 7 años puede tener la visión de abrir el templo, de abrir el culto, de llamar a la gente a buscar de Dios, de apartarse de las malas costumbres, de santificar su vida? La realidad, amado hermano, la realidad, queridos amigos, es el liderazgo. El liderazgo. Joiada lo instala por rey. Joás hace un pacto con Dios. En 2 de Reyes 11, versículo 4, ahí vemos al 7º año Joiada lo instala por rey. Luego el versículo 21 dice la Biblia, era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. E hizo lo recto delante de Jehová. Ofrendas, templo, sacerdotes, culto, todo estaba de una manera preciosa, y qué hermosa era esa relación entre Dios y el rey, entre Dios y su pueblo,
porque había un niño que tenía todo liderazgo, pero tenía un consejero sabio. Un hombre que sabía aconsejar, sabía educar. Mientras busca segundo de Crónicas 24, por favor. Segundo de Crónicas 24, le voy a decir lo siguiente. Este jovencito, este niño que empezó de 7 años, reinó 40 años. 40 años. Y lo hizo muy bien. Fue fiel todo el tiempo. Segundo de Crónicas dijimos, capítulo 24 y el versículos 1 al 2. Según de Crónicas 24, 1 al 2. Dice la Biblia: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová. Vea esto, hermano, estos detalles son bien importantes. Hizo lo recto todos los días de Joiada el sacerdote. Y aquí nos damos cuenta de algo tan bueno, tan interesante. ¿Qué diferencia hay en un niño con un buen liderazgo? En un niño con una buena dirección. En alguien que sabe oír y alguien que sabe enseñar. Gloria a Dios por aquellos buenos líderes, buenos consejeros que inclinan los corazones a buscar el temor de Dios. Pero vean por favor en el versículo 15 lo que pasa después. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. 130 años era cuando murió. Yo siempre que leo este pasaje pienso, murió de 130 años. Ya quisiéramos pisar 100 nosotros, ¿verdad? 130 años. ¿Por qué Dios le dio tan larga vida a un hombre? Bien dice Eclesiastés que los años cuando pasan, más bien son molestia que ayuda a veces, porque el cuerpo ya no da como para vivir tantos años. ¿Por qué Dios permitió 130 años? ¿Sabe por qué creo yo? Porque Dios estaba haciendo un favor a Joás. Porque el éxito de Joás radicaba en su liderazgo. Por amor a Joás, Dios bendijo a Joiada con larga vida. Por amor a los pequeños, Dios va a cuidar de los viejos para que sepamos enseñar, instruir y permanecer. Y esa es la hermosa realidad que yo descubro aquí, cómo Dios bendijo a un hombre por causa de la bendición para otro hombre y un pueblo. Y un pueblo. Mi amado Padre, si usted educa a su hijo con temor de Dios y camina con Dios y ama a Dios, no solamente está bendiciendo a ese hijo, sino a toda su descendencia, a su familia. Ese hijo será un excelente esposo, ese hijo será un excelente padre, será un excelente consejero a su vez, será un maravilloso padre y abuelo también en su momento, porque tuvo un buen liderazgo. Cuando muere Joiada, versículo 15, envejeció, murió, 130 años, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Esa parte me encanta porque al final vamos a ver la contraparte. Vea, el sacerdote Joiada fue sepultado ¿dónde? ¿Dónde? Con los reyes. En Jerusalén, con los reyes. ¿Era un rey? No era un rey. Pero de una u otra manera, él dirigió a ese niño para que viviera conforme al temor de Dios. Y fue honrado porque hizo un excelente trabajo. Pero vea el versículo 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Este pasaje significa que los príncipes hablaron con el rey Joás, y el rey Joás se dejó llevar por ellos y tomaron decisiones no acordes a la voluntad de Dios, sino acordes a la voluntad de los príncipes de Judá.
Porque el versículo 18 dice, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Cuando la casa de Dios fue restaurada, cuando estaban oyendo la atención y el buen consejo de Joiada. Pero muerto Joiada, ahora desampararon la casa de Dios. Ya el templo ya no abre, ya no hay cultos como antes. Los sacerdotes ya no eran pagados, ya no había ofrenda. El pueblo no se le animaba a venir a buscar de Dios. Y poco a poco la gente dejó de atender a los siervos de Dios. Dejó de haber ofrenda, dejó de haber diezmos, dejó de haber primicias, dejó de haber víveres o alimentos en la casa de Jehová. Y entonces el pueblo empezó a desviarse porque no había liderazgo. Desampararon la casa de Dios. Y no solamente eso, abrieron culto a imágenes. Versículo 18. Versículo 18. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá. Verso 19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Ahora el buen rey Joás encontró un corazón duro en él. Ahora la palabra de Dios no tocó el corazón del rey Joás como antes. Esa ternura, esa dulzura para Dios, esa sencillez, esa sensibilidad que había en él mientras estaba escuchando el buen consejo del sabio sacerdote Joiada. El temor de Dios andaba en su vida y él en él. Y entonces podía decir, yo camino con Jehová, yo ando con Dios. Pero muerto Joiada, se acabó el liderazgo y automáticamente el corazón también se empezó a endurecer. ¿Por qué? Porque olvidaron la casa de Dios. Porque olvidaron los cultos, las ofrendas, el sacrificio, olvidaron la consagración, el altar, olvidaron los pactos con Dios, olvidaron el arrepentimiento, el quebranto, el consumirse ante Dios otra vez, lo olvidaron. Y Dios envió predicadores, verso 19, pero ellos no escucharon, ya estaban duros de corazón. Ve aquí, amado hermano, versículo 20. Esto sería como si fuera algo de lo peor todavía. Las cosas andaban mal. Entonces, se levantó un joven o un hombre, no sé qué edad tendría aquí, llamado Zacarías. Era hijo de Joiada. Y Zacarías, hijo de Joiada, se atreve a ir con Joás y a ir con los príncipes y les dice, busquen a Dios, amen a Dios. Y empieza a predicarles. Y ¿sabes qué, hermano? Joás debió haber recordado lo bien que le fue a él, lo bien que le fue al pueblo cuando oía el consejo de Joiada, pero viendo a Zacarías, hijo de Joiada, ahora el hijo predicándole, se endureció en su corazón y mandó matarlo a pedradas. Mandó matarlo a pedradas. El versículo 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, porque quebrantáis los mandamientos de Jehová, no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien al morir dijo, Jehová lo vea y lo demande. ¿Saben? Josaba, la tía de Joás, Joiada el sacerdote, esposo de la tía, arriesgaron su vida al esconder a Joás cuando era un bebé. Arriesgaron su vida. Arriesgaron su vida cuando lo nombran rey, siendo un niño de 7 años apenas. Instruyeron a este hombre, a este joven, toda su vida. Pero un día olvidó de dónde era y quién era. Olvidó su fe, olvidó su corazón, olvidó su carga, olvidó su amor por Dios, olvidó su obediencia a Dios. Todo lo olvidó. ¿Sabe por qué, amado hermano? Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó con Joás? ¿Qué falló en su vida?
Y recordamos un versículo que decía, déjelo leo de nuevo para no perderme, 24:2, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Todos los días de Joiada, este niño caminó bien. Este niño llegó a ser un joven, llegó a hacerse un hombre, tuvo esposa, tuvo hijos, tuvo descendencia, tuvo liderazgo. Todo porque tenía un buen consejero. Apliquemos esta vida en nuestros niños. ¿Cuál cree usted que sea la diferencia entre el éxito o el fracaso de nuestros hijos? ¿Cuál cree usted que pueda llegar a ser la diferencia entre la bendición y la maldición de parte de Dios para nuestros jóvenes, nuestros niños y sus generaciones? La diferencia tiene que ser la dirección con la cual nosotros guiamos sus vidas. Esa tiene que ser la diferencia. Hoy yo quiero decirle a usted con todo mi corazón y con todo mi amor, aprovechemos estos momentos que los niños se festejan, se celebran, para como padres recordar, tenemos un compromiso delante de Dios, tenemos una deuda delante de Dios, tenemos que aprender a guiar a nuestros muchachos en el temor de Dios para que les vaya bien y caminen con Dios y amen al Señor. Ese mandamiento, hermano, es desde el principio de los tiempos. Desde que Dios empezó a tratar con el pueblo judío, le dio ese mandamiento, le dio esa orden. ¿Qué podemos hacer nosotros? Enseñe a sus hijos el temor de Dios, hermanos. Enseñe a sus hijos el temor de Dios. Y lo leo, es corto, es breve, es sencillo. Lo entendemos, ya lo hemos leído, lo conocemos. El mandamiento está fresco en nuestra mente. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Tenemos, amados hermanos, un compromiso, un pacto, una deuda para con nuestra siguiente generación de enseñarles a ellos el temor de Dios. Enseñarles a ellos el temor de Dios. Una segunda cosa que vamos a hacer, instruirlos en cómo vivir. No solamente decirles la teoría, sino constantemente en la práctica, instruirlos en su camino. Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino. En su camino. No nada más le señalamos el camino y el rumbo. Le instruimos día a día, paso a paso, momento a momento, para darles a ellos un corazón por Dios, una inclinación a la voluntad de Dios, y que conozcan y amen a ese Dios que tanto nos ha bendecido. Tengo una tercera cosa y espero que esta pueda ser bien explicada por mí. Mi temor no es que no le entienda a usted, mi temor es que yo no sepa explicarle. Y así que lo haré de la manera más pausada y tranquila que pueda. Impacte sus recuerdos. Impacte sus recuerdos. Esto es, grabe su liderazgo en su mente. Te leo un pasaje, Proverbios 24:3. Proverbios 4, versículo 3. Lo leemos, escúchelo por favor. Proverbios 4, versículo 3. Aquí estoy ya. Dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes las razones de mi boca. No la dejes, ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sigue la lectura, porque aquí el que está hablando y está diciendo: mi papá me enseñaba.
Mi mamá me enseñaba, mi abuelo me instruía. No olvidemos, amados hermanos, tenemos un deber de enseñar a los nuestros el temor de Dios, a guiarlos en su camino y también a impactarlos en la vida en que están viviendo. Que ellos nos recuerden como aquellos padres celosos, aquellos abuelos celosos con temor de Dios, que siempre estaban inclinando la balanza hacia la mente y corazón divino. Qué importante será nuestra parte ahí en la vida de ellos, que tengan ese recuerdo, que su mente esté impactada de nosotros, que digan ellos: mi padre me enseñó, mi mamá me enseñó. Si yo ando mal ahora y me va mal en la vida, es porque soy un necio, es porque estoy lejos de Dios, pero en su momento mi papá me guió, me enseñó, me dio lo mejor y yo lo he descuidado. Y no tarde, amado hermano, no piense, que el niño no podrá volver un día cuando fuere viejo. Así dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, porque él va a regresar al temor de Dios, recordando lo que hemos sembrado en sus corazones. No descuide, hermano, el leerle un versículo, en enseñarle una lección, en darle un consejo, en instruirle en la palabra de Dios. Impactemos a nuestros muchachos, que no recuerden como padres mundanos, como padres descuidados, que no aman la Biblia, no leen la Biblia, no aman la iglesia, no aman el culto ni el templo, y los niños digan: mi papá, mi mamá, mira cómo viven, y quieren que yo sea un buen cristiano, ellos viven de esta manera. No, mi amado hermano, impactemos sus vidas, impactemos con un recuerdo sano, justo, santo en el corazón de ellos. Número 4. A veces juzgamos mal esta palabra, pero hoy no quiero hablar tanto de castigo físico. Hoy quiero hablar de esta verdad importante. Atrévase a disciplinar. Atrévase a disciplinar. No basta puro amor para los hijos. Es necesario un liderazgo que los guíe y los instruya. Comparo esto a una varita, ¿verdad?, de un arbolito tierno, delicado, que el aire sacude y mueve, pero llega el sabio jornalero, el sabio agricultor, el sabio jardinero, toma una estaca, ¿verdad?, y la planta junto a ese arbolito debilucho y le empieza a amarrar una cuerdita alrededor, y ahí está ese arbolito, ¿verdad?, vertical, recto, y vienen los vientos y nada le hace daño, porque tiene ahí alguien, esa estaca, esa vara. Son los padres, amado hermano. Ese arbolito tierno son nuestros niños, y esa cuerda que sujeta es la palabra de Dios, es el temor de Dios, que va a guiar a nuestros niños a vivir y a vivir de una mejor y buena manera, hermano mío. Atrévase a disciplinar. Estamos en Proverbios, así que vamos a aprovechar la enseñanza de Proverbios 27:5. Por favor, léalo allí en sus lugares conmigo, ahí en su corazón y mente. Escuche: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Qué significa esto? Que es mejor reprensión a un buen tiempo, que el hecho de decir: es que lo amo tanto que no puedo castigarlo, no puedo dejar que llore, que haga lo que él quiera. Hermano, lo entendemos. Si el niño se enferma y requiere una inyección, le vamos a poner esa inyección, cueste lo que cueste, aunque llore, y vamos a decir: no llora sangre al cabo, y le vamos a inyectar aunque llore. Pero a veces en nuestra vida diaria, la disciplina, porque el niño lloró, porque el niño se quejó, porque no nos queremos ver como malos padres, entonces no imponemos la autoridad. Mejor es, dice la Biblia, dice el Señor, represión manifiesta que amor oculto. ¿Cuántos padres, por un amor falso, por un amor que se confunde, con un amor que solamente está dando buenos tratos, y como no quiere ser juzgado el padre o el líder o la autoridad, deja al alumno hacer lo que él quiera? Y eso no funciona, amado hermano. Dice Dios: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Atrévase a disciplinar, atrévase a poner orden. Imagina una escuela sin orden, imagina un hogar sin orden, imagina una empresa sin orden, sin disciplina, sin autoridad, sin liderazgo. Nada funciona sin una buena autoridad y un buen liderazgo. ¿Qué mejor que aplicarlo en nuestros hijos?
19, 18 de Proverbios. Seguimos aprovechando esta sabiduría, esta bendita sabiduría que nos da el Señor aquí. 19, versículo 18, escucha. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En ese rango de atrévete a disciplinar, te voy a decir, hermano, castigue para edificar, no para destruir. Castigue, pero edifique en su castigo. Busque la dirección del Señor, busque oración del Señor, busque consejo de sabios que le ayuden a entender cómo edificar a mi hijo en lugar de destruirlo. Y termino con un texto del Nuevo Testamento que también habla de atrévase a disciplinar en Efesios capítulo 6 y el versículo 4. Efesios capítulo 6 y el versículo 4. Aquí lo tengo cerca ya, así que vamos a leerlo. Efesios 6, 4. Escúchenlo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criemos, eduquemos a nuestros hijos con disciplina, con temor de Dios. Atrevámonos a tener un buen y sano liderazgo entre nuestros muchachos. Recuerde lo bien que le fue a Joás mientras tenía un excelente liderazgo sobre su vida. Recuerde lo bien que le ha ido a usted o a cada uno de los que han seguido la voluntad de Dios cuando han seguido un buen liderazgo. Pero la realidad es que nuestra tendencia es hacer la voluntad nuestra, hacer lo que nos da la gana, y eso siempre va en contra de nuestra bendición, en contra de nuestra felicidad. Amado hermano, ¿quiere usted bendecir a sus hijos? ¿Quiere usted ayudar a sus hijos? ¿Quiere ser de gran bendición para ellos? Yo les ruego en el nombre de Dios, sea un excelente líder. Sea un excelente líder. Sea ejemplo. Sea fiel, sea sincero. Camine con Dios, ame al Señor, sirva a Dios, entréguese a Dios. Y entonces usted va a ver frutos maravillosos en la vida de sus hijos. Y Dios bendecirá su siguiente generación para gloria de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos, amados amigos. Escuche la voz de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Vamos a orar. Mi Señor, gracias por tu amor y fidelidad. Y gracias por tantos niños que han sido educados en el temor de Dios. Gracias por los niños de los hermanos de las iglesias, porque aprenden juntos con sus padres, porque siguen la voluntad divina junto a sus padres y juntos pueden crecer en sabiduría y en conocimiento de Dios. Te pido tu gracia, porque aunque somos padres cristianos, somos humanos y no somos perfectos. Por eso, mi Dios, como padres nos encomendamos delante de ti para que tú nos guíes y nos enseñes a practicar un excelente liderazgo por el bien de nuestros muchachos. Orando agradecidos, mi Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias. Estamos despedidos. Nos vemos Dios mediante juntos el domingo en el servicio de la mañana. Buenas tardes, buenas noches.